Muy buenos días a todos. Una transición bastante abrupta entre la presentación de Tamara y la inspiración hasta cosas numéricas y mucho menos trascendentales, pero creo que este me corresponde. Quiero agradecer a los organizadores, a Glenn y Ana en particular, ICT y todos los patrocinadores, y muchísimas gracias a Tamara por compartir sus observaciones, sus reflexiones. Muchos de ustedes que son relativamente nuevos en el negocio de turismo en Costa Rica realmente no saben la importancia que la compañía de Tamara y sus colegas tenía en el desarrollo y posicionamiento del país. Entonces, si ella está dispuesta a hablar, lo recomiendo acercar y hablar de esa etapa de su vida y la importancia que tenía acá. Entonces, cuando los organizadores me acercaron a mí acerca del tema de economía verde, es un tema que trabajo. Soy profesor de la Escuela de Negocios en CAE, con sede acá en Costa Rica. Y me pidieron hablar no tanto de turismo. Normalmente mi papel en esta conferencia es enojar a gente, y en este contexto creo que no voy a poder enojar a muchos. Entonces es un rol diferente, pero todos vamos aprendiendo. Okay. Entonces lo que voy a hacer es básicamente contarles y explicarles un poco cómo los economistas que se preocupan por temas de desarrollo ven el mundo, cómo se analiza la economía verde y cómo se orienta hacia diferentes soluciones en este espacio. Preparé las láminas en inglés porque no sabía hasta esta mañana en qué idioma decidimos que iba a presentar, pero entro acá. Ana mencionó una lista de organizaciones importantes que están viendo temas de economía verde, y realmente mucho de esto del Pulsar que hoy en día observamos vino de una iniciativa del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que se llama literalmente Green Economy, donde trataron de impulsar una nueva orientación al concepto de sostenibilidad, que no solamente como un marco conceptual, sino cómo orientamos nuestras economías hacia un desarrollo más sostenible en aspectos no solamente ambientales ni sociales. Les invito a ver la página. Si entra Green Economy en PENUMA, UNEP, en inglés, lo van a encontrar muchísimo ahí. Puede hacer referencia a este estudio porque fueron esta serie de estudios que ellos lanzaron, porque es uno de los que yo participé, que voy a comentar en unos minutos, pero creo que es ahora donde más información, más conocimiento, más experiencia hay de esos temas a nivel internacional. Entonces, los que hemos trabajado en la sostenibilidad no encontramos algo realmente conocido acá en términos de la definición, que es una economía que resulta en mejoras en bienestar humano y equidad social, mientras reduce los riesgos y la escasez de recursos naturales. Es la misma ecuación de la sostenibilidad: economía, gente y ambiente, pero plantea una forma diferente y más específico, basado en las necesidades corrientes actuales, que es específicamente eficiencia en recursos, bajo en carbón, gases de efecto invernadero, e inclusive socialmente. ¿Okay? Entonces, comisionaron en 2011 para Río Más 20 estudios detallados con la participación de literalmente cientos de personas para ir viendo qué significa, en qué implica en términos reales la economía verde en áreas de base de capital natural, bosques, agua, agricultura, y en la economía creada, de lo cual ven turismo aquí, que voy a comentar un poco más detalle en unos minutos. ¿Okay? Y las conclusiones, para llegar al fin y después volver, que si cambiamos la forma que invertimos, es decir, en vez de invertir como siempre hemos hecho, lo que llamamos en inglés business as usual, camino como siempre, negocio como siempre, encontramos que sí se puede, dentro de relativamente poco, cambiar bastante. Puede tener mayor oportunidad económica, mayores oportunidades económicas, más crecimiento económico con menos impacto. Es decir, es posible reorientar nuestras economías tomando en cuenta escasez de recursos, la necesidad de ser más bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y otros elementos. ¿Okay? No solamente genera crecimiento en capital natural, pero también implica que el PIB per cápita
y el crecimiento del PIB per cápita puede ser hasta mayor. Eso es lo que dicen todos los modelos económicos que fueron corridos en paralelo. Entonces, lo que quiere decir, a nivel de compañía, a nivel de sociedad, a nivel planeta, puede ser que podemos tener el crecimiento necesario para sacar gente de la pobreza y hacerlo de una forma muchísimo más eficiente con la base de recursos naturales que necesitamos y incorporando más gente. ¿Okay? Entonces, ahora entro en el mundo mío de más o menos economista, que más o menos trabaja en temas de desarrollo global, pero con enfoque en Centroamérica. Y es importante ver el planeta en 2050. Esa es una referencia que usa en Economía Verde de PENUMA, que usa en muchos estudios, literalmente a mediados del siglo, pero algunos puntos de inflexión bastante interesantes que lo hace una fecha importante. Entonces, si vemos dónde estamos, hoy en día 7.000 millones de personas, para 2050 un poquito más de 9.000 millones. Tenemos ya casi 1.000 millones de nuestra población en el mundo que no tiene suficiente comida. La definición técnica de malnutrición es no tener suficiente comida. A veces usamos palabras grandes para esconder realidades, pero es que la gente no tiene que comer. Y 2.7 mil millones de personas viviendo de sistemas agroforestales, es decir, de subsistencia agrícola, trabajando en agricultura en general, agricultura de pobreza, o viven muy directamente de los ecosistemas locales. Y esto, interesantemente, con las proyecciones no va a cambiar mucho, que da ciertas oportunidades y es resultado de muchas otras cosas, pero da un planteamiento, un reto bastante interesante. Buena noticia para nosotros, creo, la gran mayoría de nosotros, es que la esperanza de vida sigue creciendo. Ahora el promedio, hasta en las partes más difíciles, más pobres del mundo, en este momento ya estamos viendo esperanza de vida acercando a 70 años con los países con índices más altos, índices de desarrollo humano más alto, gente viviendo arriba de 80. En términos humanos consideramos esto un beneficio, pero si estoy tratando de ver cómo que los recursos naturales que tenemos en la plantación, en el planeta, alcance, tengo el problema al revés. La gente no está muriendo cuando debería y nos está costando recursos. Suena perverso, pero la realidad de una perspectiva de recursos naturales es, nos conviene en términos de crecimiento de población, demanda de la población, que la gente no viva tanto. No es filosofía, es simplemente una cuestión mecánica numérica. Por favor, no malinterpreten por donde voy. Les deseo todos excelentes vidas largas, llenas de salud y alegría, para poner esto, para que no hay discusión. ¿Ok? Y más ricos. Eso es bueno. La calidad de vida de la gran mayoría de personas en el planeta ha mejorado muchísimo durante los últimos 30 o 40 años. Índices de pobreza más baja, niveles de educación más alto, acceso de agua mejor que nunca, saneamiento, todos esos indicadores. Pero hay ciertos atributos que acompañan más riqueza, hábitos de consumo en particular. Y voy a comentar un poco de agricultura para poner turismo un poco en perspectiva más tarde, pero uno de los temas acá es, con más riqueza, más proteína tendemos a comer. Y 1 kilogramo de carne producido en forma industrial, es decir, con los granos importados o traídos, 1 kilogramo de carne requiere 15.000 litros de agua. 15.000 kilos de agua, si quiere, 1 litro, 1 kilo, misma cosa, para 1 kilogramo de carne. Y 7 kilogramos de grano, por allá viene el agua, solamente para tener 1 kilogramo de carne. Entonces, cuando ya más riqueza tenemos, más proteína comemos, más demanda tenemos y menos eficiencia tenemos en las cadenas agrícolas, que es otro tema. Entonces, si volvemos, queremos vivir más, queremos vivir al estilo de vida que nosotros queremos, con esta riqueza y largas vidas que hemos adquirido. Ya vemos esto casi como un derecho humano, un cuasi derecho humano de escoger nuestra forma de vivir. Y con cierta riqueza tenemos esto, pero
ciertos retos se plantean. Hay un excelente estudio escrito por el Consejo Mundial, World Business Council for Sustainable Development, lo recomiendo verlo, Visión 2050, está en inglés, español y 9 idiomas más creo, y señala una cosa muy interesante, que desde la perspectiva de los negocios, vamos a tener 30% más población en el planeta, lo cual significa que tenemos 30% de la población adicional como consumidores y son más ricos y viven más. Entonces, de la parte comercial hay mucho a aplaudir o ver como el futuro. Pero como señalan acá, la mala noticia es que escasez de recursos, clima cambiante, va a limitar la habilidad de esos 9 mil millones a cumplir o mantener el estilo de vida que desean o que tienen. Y tenemos que reconocer esto. En 40, 50 años no vamos a poder, la gran mayoría de nosotros en el planeta no van a tener acceso a lo que ahora tomamos por dado en términos de estilo de vida. Ojalá podamos mantener las cosas más importantes. ¿Okay? Equidad social. En América Latina, de hecho en todo el hemisferio occidental, el hemisferio occidental reúne todos los países del mundo donde se está empeorando la situación de equidad social. El resto del mundo, los ricos y los pobres se van, más bien los pobres van subiendo sus niveles a una velocidad superior al nivel de aumento de ingresos de los más ricos. Eso es cierto en todo el mundo, excepto todos los países en este hemisferio. Entonces tenemos aquí una cosa absolutamente americana, norte, centro y sur, que tenemos que ver. Y si vemos el 10% más rico, el promedio de ingresos ajustados per PIB per cápita, encontramos como en Costa Rica que 10% de la población tiene ingresos aproximadamente, 10% más rico tiene ingreso promedio de aproximadamente $40,000, es decir, muy parecido al promedio en los Estados Unidos. Pero el 10% más pobre, 1,600. Y esto, ok, 1,600 tal vez se lo juega, tal vez no es tan crítico, pero vemos otros países, Colombia, con niveles de los más ricos muy altos, pero mira lo que está pasando con el 10% más pobre. Entonces es obvio que todos estos países tienen una misión, tienen un deber, los gobiernos tienen un deber de sacar a esta gente de su pobreza. Porque este nivel de pobreza no es pobreza noble, eso es malnutrición, falta de acceso a todos los beneficios, la gran mayoría de los derechos sociales que nosotros consideramos como básicos. ¿Okay? De sacarlos. Entonces el país con más éxito de sacar gente de acá y moverlos un nivel para arriba es la China. China ha sacado 500 millones de personas de pobreza absoluta, peor que nosotros, peor pobreza que cualquier país en América Latina, y llevarlo a un estilo de vida, por lo menos ingresos que les permiten comer, tener casa digna o alojamiento digno y tener acceso a cosas básicas. Pero ¿a qué costo sacar 500 millones? ¿Qué costo para el planeta o para el mismo país sacar 500 millones de personas de la pobreza? Y ahora vemos análisis de consumo. Hoy en día, China, más bien en el 2011, en general los datos, 53% de todo el cemento del planeta se consume en la China. 50% de todos los cerdos del mundo se come en la China. 30% de todo el arroz, 25% de toda la soya, 17% de todo. Entonces, el nivel de consumo de la China, sacando toda esta gente de pobreza, ha causado cambios importantísimos en acceso a productos básicos que quieren todo el mundo. Y si vemos qué ha pasado, si seguimos la tendencia de precios de commodities bajando desde principios del siglo pasado, se calcula muy fríamente un descenso en precio de 1% anual. Ha habido momentos de ruptura y lo que dicen los expertos en acceso a esos commodities es que ya la ruptura es permanente.
que no vamos a ver cada año que la comida cuesta menos del ingreso disponible de familias pobres, que va a costar mucho más. Y hicieron estudios de GMO, es una compañía de inversión que se especializa en tendencias mundiales y commodities. Dicen que la probabilidad que hemos desviado de esta línea bajando, o que no hemos desviado, es bastante clara. El mundo ha cambiado. Commodities ya no son lo que son, que más eficiencia de extracción, más eficiencia de movimiento, más bajo el precio. Entonces el mundo definitivamente en los últimos 3 o 4 años, la conclusión está clara. Cambio climático, este grupo, sobre todo en este país, no tenemos que hablar de esto. El último informe del IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático, ya refuerza que la situación está peor que esperábamos. Ya casi no hay duda ninguna que la principal causa del cambio climático que estamos observando es por actividades de seres humanos, deforestación y emisiones de energía fósil. Más concluyente no puede ser, imposible. Siguen la gente por razones políticas que van dudando, pero esto ya se convierte en un tema crítico para ver. ¿Okay? Y entramos en una conversación acerca de qué significa crecimiento económico. En el mundo macroeconómico, sobre todo en esta coyuntura de las últimas décadas y próximas décadas, siempre hablan en función de la necesidad de crecimiento económico. Y la verdad es que no sabemos, no existe el sistema político, económico, cultural que logra sacar gente de la pobreza, mucha gente de la pobreza, sin crecimiento económico. Simplemente no sabemos cómo. El sistema capitalista se basa en crecimiento económico para sacar gente de la pobreza. El sistema comunista, socialista, también requiere de crecimiento económico para sacar gente de la pobreza. Y el paradigma que hemos manejado durante décadas es que necesitamos mantener un nivel mínimo de crecimiento de nuestras economías, medidos en el PIB per cápita, para sacar gente de la pobreza. Y ha llegado a tal punto que creemos que hay algo mágico con el número de 3%. 3% mejoramos, menos de 3% no mejoramos, no sacamos gente de la pobreza. Pero el 3% es un invento moderno relativamente reciente y tiene ciertos problemas hasta matemáticos. Y siendo profesor, tengo que hacer algo de matemática aquí. Ok, en 1500, el descubrimiento europeo que existe este continente, el PIB per cápita mundial se ha calculado más o menos en 115, 120 dólares per cápita. Había 500 millones de personas en el planeta, más o menos, y el PIB per cápita, si, en la forma que lo calculamos ahora, sería más o menos 120 dólares. Entonces aquí planteo una pregunta matemática. Si yo fuera una persona en 1500 y gané el promedio mundial, 118 dólares, y recibí un aumento salarial de 3% al año, representando el crecimiento de 3%, ¿cómo sería mi salario para este año? Hay 2 exalumnos míos aquí en el aula y ellos van a tener que rendir cuentas más tarde. Pero les doy 3 opciones. O gano 800,000 por año, 8 millones, 80 millones por año. ¿Cuántos dicen A? ¿Cuántos dicen B? La respuesta siempre es B en los exámenes, ¿verdad? Bueno, cuando uno no sabe, siempre es B. ¿Cuántos dicen C? ¿Cuántos dicen que es menos de eso? ¿Cuántos creen que es más? La respuesta es, mi salario sería 8.731 millones de dólares al año. Ese es el resultado de 3% de crecimiento cada año durante 613 años. Que si lo aplicara, si todos que estuvieron vivos conmigo en 1500 tuvieran el mismo nivel de ingreso y el mismo aumento salarial, significa que la economía mundial para 500 millones de personas sería esto. Ni siquiera sé, esos son quintillions en inglés, ni siquiera sé, nunca me ha tocado conocer esta palabra en español. Un número tan grande, que es efectivamente 61,000 veces más grande que el PIB mundial en este momento.
planteo esto una forma un poquito exagerada de decir la lógica de que la forma que vamos a seguir adelante 50 años, 100 años, sin hablar de 200, 300, es haciendo exactamente lo que hicimos el año pasado, más 3%, es absurdo. Matemáticamente absurdo. Con las limitaciones, matemáticamente no funciona. ¿Okay? Pero no tenemos 61,000 mundos. Hablamos con el Global Footprint Network del problema de que tenemos que manejar 3 mundos. La demanda que estamos viendo hoy en día de crecimiento requiere 3 mundos. 3% al año durante muchos siglos, estamos hablando de cientos de mundos que necesitamos, no solamente 3. ¿Okay? Entonces, dada esta ridiculez matemática, tenemos que ver qué es que realmente hacemos. Entonces, los estudios de la economía verde que aparecen en PENUMA básicamente plantean escenarios de cómo ha sido la tendencia histórica del PIB, cómo sería si seguimos haciendo las cosas tal como lo hemos hecho en las últimas décadas, que es una línea amarilla, y jugando con esas variables, ¿qué podemos hacer diferente en energía? ¿Qué podemos hacer diferente en agricultura? ¿Qué podemos hacer diferente en turismo? Y los 10 sectores, vemos que el mundo efectivamente es diferente en términos económicos. Pero diferente en 2 formas. Uno, es mejor en puro crecimiento económico que repetir lo que hemos hecho. Y también lo hace de una forma que tal vez permite a los recursos naturales durar un siglo más, 2 siglos más, hasta que encontremos soluciones y encontramos nuevos sistemas económicos, nuevos sistemas de energía, cómo producimos comida, cómo nos educamos, etcétera, etcétera. Todas las otras cosas que tenemos que encontrar diferentes formas de hacer. ¿Okay? Voy a comentar unos minutos de agricultura, porque cuando veo las perspectivas de turismo frío, aisladamente, me deprimo un poco. Pero después de ver los retos de agricultura, turismo es fácil. Entonces, voy a deprimirles para después poder sacarles de la depresión. 1,000 millones de personas en el planeta hoy en día no tienen suficiente comida. Punto. Vamos a tener población con 2,000 millones nuevos dentro de 35, 36 años. ¿Cómo vamos a alimentar a ellos? Disponibilidad de terreno. ¿Cómo vamos a producir toda esta comida? ¿Cómo vamos a producirlo con escasez de agua? ¿Cómo vamos a manejar la biodiversidad que necesitamos para que el mismo agricultura funcione? Más los otros sistemas, los otros servicios ecosistémicos que dependemos. Y todo esto con un cambio, con un clima cambiante. Eso ya, me gusta estar en el mundo turístico cuando veo esos retos de agricultura. Entonces lo que hace la economía verde, el análisis de economía verde es que ¿qué hacemos diferente? Porque las implicaciones para estos de repetir agricultura en la forma en que lo hemos realizado son demasiado graves, como ya van a ver. ¿Okay? Este número creo que resume todo. Durante los próximos 50 años tenemos que producir más comida que hemos producido en los últimos 10,000 años sumados. ¿Okay? Tenemos que producir más comida en 50 años que hemos producido en el planeta durante 10,000 años. Casi la misma ecuación para energía. Centroamérica, solo la región centroamericana, tiene que poner en línea más producción eléctrica de aquí a 2040 que ha generado en toda su historia. Toda la capacidad instalada no alcanza, toda la acumulativa no alcanza lo que Centroamérica tiene que poner en línea en energía hasta 2040. Entonces estamos hablando de crecimiento rápido, exponencial, literalmente, que tenemos que atender de alguna forma. Es impensable para nosotros durante nuestras vidas, y casi todos acá vamos a estar aquí, o esperamos, planeamos estar en 2040, no tener electricidad. Es una opción. Puede ser la opción de default, pero tenemos que verlo.
¿Okay? 30% de gases de efecto invernadero viene de agricultura, 40% del empleo, 70% del agua disponible. Allá va el agua. La revolución verde, que nos permitió producir 5, 6, 7 veces más por hectárea en agricultura, ya llegamos al límite. La productividad promedia en Estados Unidos, Canadá y Europa, es decir, donde tiene todo el capital que quiera y toda la tecnología que quiera, ya no está mejorando. Ya los límites sabemos cuáles son. Y la revolución verde tenía un supuesto muy importante. La forma de lograr, una de las formas, la forma más importante de lograr productividad agrícola para alimentar el mundo era aprovechar de energía fósil casi gratis y convertir energía fósil en fertilizante. Creo que hemos notado que energía fósil ya no es ni cerca de casi gratis. Es un insumo increíblemente caro que ahora también limita físicamente y económicamente el crecimiento. Entonces, ¿de dónde va a venir toda la comida? Países en vía de desarrollo. La mitad del territorio disponible en el mundo para aumentar producción agrícola es en América Latina. Entonces ya los planes son para convertir todo el terreno que se puede producir productos agrícolas en América Latina y convertirlo de algo a agricultura, que es el algo que hay hoy en día. ¿Alguien tiene idea dónde encontrar unos 25% del territorio de América Latina? Bosques. La única cosa que queda, excepto los techos de las casas, que de hecho ya va a pasar pronto. Todos vamos a estar produciendo comida en los techos de nuestros apartamentos y techos de nuestras casas dentro de relativamente poco. Definitivamente durante las vidas de sus hijos esto va a ser la cosa más normal del mundo, porque vamos a tener que aprovechar todo el espacio que hay. ¿Okay? Y la agricultura que ya tenemos en América Latina en general, subproductivo, muchas pymes sin acceso a capital financiero, sin acceso a tecnología, pero todavía es hábitat de alto valor. ¿Qué vamos a hacer? Cambio climático, proyecciones para cambio climático son, mientras estamos convirtiendo los bosques y Amazonía en producción agrícola, cambio climático está asegurando que no va a ser muy útil para producción agrícola. Se estima antes de finales del siglo que estas zonas rojas, muy rojas, van a tener disminución de productividad agrícola de 15 a 25% y hasta más, principalmente por temperatura, porque para finales del siglo estamos viendo temperaturas de 3 o 4 grados centígrados más calientes que hoy en día y nunca ha existido agricultura a niveles de temperatura tan alta. Simplemente no tenemos, nuestros sistemas agrícolas no funcionan. Agua, problemas de agua. Uso de agua disponible, agua dulce disponible desde 1900. Esto es la parte agrícola. Allá viene la parte de consumo directo humano. Es así. Es solo una pequeña parte de esto. ¿Okay? Y los costos ya incrementan. Esto señalo. Sí, voy a tomar un minuto acá. Producción de arroz en este país recibe agua gratis en una zona relativamente seca, lo mueve de un lado mojado hacia un lado seco. El sector turístico quiere ese agua para el desarrollo en el noroeste del país. Y el sector turístico está dispuesto a pagar fácilmente $1 por metro cúbico, ¿verdad? Hoteleros de Guanacaste, $1 por metro cúbico, se apuntan. ¿Ilimitado? Claro. Entonces el precio de arroz, costo por kilogramo de producción con agua gratis es 58 centavos y así los productores de arroz piden protección del gobierno de Costa Rica contra las importaciones de más bajo costo. Alegan que es más barato y hay subvenciones en otras partes, entonces reciben protección de precio, pagamos un sobreprecio aquí en el mercado local para subvencionar la producción. ¿Qué pasa si su agua cuesta $1? Que es el precio del mercado, digo yo, siendo economista relativamente pura en cuestiones de recursos naturales, ya su costo es $3.
o los hoteleros, agregando muchísimo más valor por metro cúbico de agua, lo van a aprovechar el recurso porque logran más provecho y crean más para la economía con su $1, o vamos a seguir subvencionando arroz. Ese es un tipo de decisiones que vamos a tener que hacer constantemente durante las próximas décadas. ¿Okay? Externalidades, impactos negativos que afectan a terceros. En el Reino Unido ya hay varios estudios que señalan que los daños ambientales que hacen la erosión, los fertilizantes, los pesticidas por la producción agrícola superan el valor que reciben o perciben los productores por sus productos agrícolas. Ese es el valor neto para la sociedad del Reino Unido de su agricultura, es 0. Alemania y Estados Unidos están calculando 81, 340 hasta $350 por hectárea por año, que básicamente está en el mismo rango de que hay que preguntar si el valor que está creando vale lo que crea. ¿Okay? Entonces, economía verde. ¿Dónde entra economía verde? Tomar todos estos escenarios horribles y ver, al hacer las cosas un poco diferentes, cómo lo manejamos. Cómo incorporamos las externalidades, cómo reducimos las externalidades. Cómo cambiamos sistemas de producción, sistemas genéticos, sistemas de cultivación, uso de agua, uso de químicos, todo eso de una forma diferente. Cómo incorporamos los costos completos para que la sociedad por lo menos entienda cuál es el costo real de 1 kilogramo de arroz o de trigo o cualquier otro. ¿Okay? Y resulta que con los cambios se puede, existe con la tecnología de hoy, proyectado hacia el futuro, que se puede aumentar la producción calorífica de una forma sustancial. Puedo explicar por qué eso es importante. Y que el gran beneficiario de los nuevos sistemas, la nueva orientación, va a ser pequeñas y medianas, que hoy en día tienen niveles de productividad muchísimo más baja por falta de acceso a maquinaria, capital de trabajo, financiamiento, genética y todas esas cosas que señalan o representan la pobreza en términos agrícolas. Y puede llegar hasta tener toda la cosa agrícola más o menos neutral en sus efectos de emisiones. Recuerda que estamos hablando de 25-30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, los compañeros que hicieron este estudio para PENUMA en agricultura jugaron con todas las variables disponibles, todas las diferentes opciones, y llegaron que eso es posible y reducir esto, siendo una cosa muy importante. Eso es fascinante y lo señalo, y después hablo de turismo con los minutos restantes. Resulta que hoy en día producimos 4.500 kilocalorías por persona, pero solo consumimos 2.000. Y ese es el mapa de qué pasa con el resto. Esas son pérdidas post cosecha. ¡Pum! Ya van 600. De 4.000 a 2.800, esto desaparece porque es para alimentar animales. Es decir, esto es de carne de 15.000 litros, etc. ¿Sí? Hay esta pérdida en distribución y lo que se consume es 2.000. Entonces, cuando hablamos de problemas de distribución, que la gente pobre, porque ahí no tenemos demasiada comida acá, aquí, sí, pero es un poco simplista. Y se nota aquí el gráfico a la derecha que hay una diferencia. Aquí va la diferencia. Si soy productor en una parte pobre del mundo, toda esta pérdida lo aguanto acá, post cosecha. No logro que mi producto llegue bien al mercado. Y si soy rico, que soy, lo pierdo en mi refri. Literalmente. Toda la comida que desafortunadamente, y muchos de nosotros con muchísima vergüenza, botamos porque no logramos comerlo, porque salimos a cenar con los amigos. Ya está. Entonces, reorientación de esto es un factor crítico y es un factor que no se ve en el mundo agrícola, que no se ve en el mundo industrial, que se ve horizontalmente, transversalmente en otras formas. ¿Okay? Pero ya, corrieron los escenarios y dicen que sí, podemos alimentar probablemente a todos. Sí va a tener un costo enorme en términos de hábitat y biodiversidad,
pero parece que no tenemos que morir del hambre o tener más malnutrición, niveles más altos de malnutrición hacia el futuro. Ese se trata del análisis de economía verde. ¿Ya están deprimidos? Es lo que hago todos los días. Ok, turismo. Trabajé mucho en turismo en los 90, principios de 2000, y dejé de trabajar en turismo por frustración durante muchos años. Y mi amigo Amos Bien, sentado ahí indicado en la primera fila, me llegó: mira, Naciones Unidas está haciendo de economía verde, se ve interesante, sería bueno que INCAE se metiera, puedes liderar la cosa. Bien. Ok, pero con una condición: que me acompañes como coautor de esta locura. Y Amos me acompañó, y ese trabajo de PENUMA Economía Verde, yo tuve el honor de liderar un equipo bastante grande, y la persona que me acompañó más directamente en todo ese esfuerzo fue Amos. Entonces, si le gusta, comenta a mí. Si tiene problemas metodológicos, hable con Amos. Ok. La idea es que todos nosotros que hemos trabajado en turismo sostenible creemos en turismo sostenible, pero ¿dónde están los datos? ¿Dónde está la información que respalda lo que nosotros hemos observado y vivimos aquí en Costa Rica? ¿Por qué es que el turismo sostenible logra mejoras económicas, sociales y ambientales? ¿Cómo combinamos estas variables? ¿Qué está pasando con el lado de demanda? Escuchamos y vemos que hay más interés. Tamara presentó cosas muy interesantes en varios segmentos que van cambiando. Y vemos que lugares o destinos que encuentran la fórmula correcta pueden tener o han tenido resultados parecidos a lo que ha tenido Costa Rica en los últimos 25 años, y los que no. Entonces, un mapa bastante complejo. Como comentó Elizabeth en su introducción, el turismo es enorme. Y es interesante la palabra que usó de hobby. Que la gente que trabaja en energía creen que es un hobby, pero es casi el mismo tamaño que el mercado energético en el mundo. Es casi tan grande como toda manufactura. Es enorme. Entonces, lo que pasa en turismo importa. ¿Okay? Importa porque absolutamente todos los países del mundo tienen una estrategia de promoción de turismo con esos objetivos. Pensamos que no, pero descubrimos que Corea del Norte y Somalia ambos tienen estrategias de promoción de turismo. Ergo, concluimos que todos los países del mundo tienen estrategias de promoción turístico. Elizabeth, is that right? Have you found one that doesn't promote tourism? United States. Pero tiene 50 estados y 400 cities promoting. Okay. Barreras para entrar, bajas. En Costa Rica solo hay 2 industrias que han creado un solo empleo neto en las zonas rurales del país: piña y turismo. Nada más. Tal vez forestal, pero no estoy convencido que neto gana. ¿Okay? Puede traer impuestos, o puede no, y puede ayudar a aspectos culturales. Pero es importante, y lo digo en inglés: tourism is values neutral. Puedo poner todos mis niños y niñas a ser prostitutas y manejar casinos para arriba y para abajo, y muchas de las mismas condiciones aplican. O puede usar las cosas en una forma constructiva, protegiendo a nuestros niños, valorando la cultura, valorando la naturaleza, y logra el mismo resultado. Entonces, eso es una gran deficiencia de los organismos internacionales. Han tenido en el pasado, que va cambiando muy rápidamente, que asumir que un turista es un turista es un turista. Que el dólar que trae es igual a otro dólar. Glenn hizo un comentario interesante. Francia tiene más turistas al año, pero Costa Rica recibe 2 veces más por visita turista que Francia. ¿Cuál es bueno? ¿Tener más gente o tener más plata por visitante? Pues depende si su país es desarrollado o en país en desarrollo, que quiero ver cómo manejar esas variables. Entonces, cuando jugamos con estas variables para la economía verde, tenemos que ver por qué, y eso ya es alguna de las conclusiones.
Inversión en enverdecimiento de turismo puede reducir costos. Hay cosas internas en las operaciones que todos los que operan hoteles y rent-a-car y agencias de transportes, todos, y nuestras casas inclusive, a reducir costos energéticos, agua, desechos, ganamos. Punto. Esto hay que ver cuánto y analizamos cuánto. Y hacia el externo, ¿cuánto valor puedo sacar de mi entorno para poder retribuir al mismo entorno? Puede ser extractivo con los recursos que me rodean o puedo crear valor con ellos. ¿Okay? Segundo, turismo tiene potencial para crear nuevos y mejores trabajos. Este país no hay que argumentar que el trabajo de liderar tours en mi pueblo es más interesante y más relevante que ser bartender en San José. Así se resume fácilmente este punto. ¿Okay? Y con apoyo, integración con los que toman decisiones de política, se puede ser diseñado, no por default, no va a pasar por accidente, solo con propósito, con intención, puede ser diseñado para apoyar comunidades locales y reducir la pobreza. Pero sí se puede. Y ya en el informe que puede encontrar en bajar del web, puede ver muchos ejemplos de por qué esto y ya cuantificados, etc. Entonces, este es un estudio famosísimo de España, de un turismo costero abusivo histórico. Trataron de cambiar la lógica de cómo funciona el negocio y hicieron en el mismo lugar, en el mismo hotel o complejo resort ahí de diferentes inversiones. Y resulta que las cosas de eficiencia, operaciones, energía y operaciones eran las cosas menos interesantes. Las cosas más rentables eran las cosas menos tangibles, como aprovechar de la biodiversidad local, de proteger agua para asegurar que hay agua siempre, y diseño arquitectónico de todas las instalaciones en una forma integrada, de cómo incorporar el diseño dentro de lo que hacen. Y todos tenían retornos arriba de 100%, en lo que era un desastre, hacia una cosa simplemente cambiando literalmente de viejo paradigma al nuevo paradigma. Y ya estudiamos estos. Entonces ya cuando ven también la área de demanda, que creo que Elizabeth y Tamara tocaron muy bien, vemos evidencia de este crecimiento de interés de gente, de más contacto, más cosas originales, más con la cultura, más ahora espirituales. Grandes diferencias en uso de agua, grandes diferencias en uso de energía, de cambiar. ¿Cuál es la diferencia entre un hotel que usa 25 megajoules por noche versus 284? Resulta que no tiene nada que ver con el precio, no tiene nada que ver con el número de estrellas, tiene que ver con otras variables, de cómo se orienta el producto. ¿Sí? Y turismo genera aproximadamente 5% de todos los gases de efecto invernadero, principalmente en el transporte, todos esos aviones, carros, buses, barcos, y 20% de accommodations, de hospedaje. ¿Okay? Entonces, cuando hacen toda esta sopa, comparamos proyectando exactamente lo que hemos hecho en el pasado hacia el futuro y los cambios de paradigma que tenemos que hacer. Y según el análisis económico, tenemos 7% mejor siendo verde a nivel global, multiplicado por 10% de la economía global. Estamos hablando de números serios. ¿Okay? Y esto es con 70% menos desecho, 50% menos agua, 40% menos gases de efecto invernadero y con un PIB per cápita, contribución al PIB per cápita bastante más que el escenario anterior. Entonces esto es una cosa en común de todos los sectores. Nosotros no entramos, somos investigadores, no entramos con la respuesta dada y tratando de justificarlo. Hicimos como analistas bastante fríos, viendo qué dice la evidencia acerca de este cambio de paradigma. Entonces, ¿qué va el planteamiento? Puede ser la contribución de turismo tan positivo que alivia y ayuda con el dolor de cabeza que tenemos con la agricultura. Porque en países de vía de desarrollo esto va a ser la ecuación. ¿Qué podemos hacer con turismo que no podemos lograr con agricultura? ¿Qué podemos hacer con la gente pobre que dependiendo de agricultura,
que van a fracasar, turismo es una respuesta para ir sacando a esa gente de la pobreza donde la agricultura no puede. Yo creo que sí, es posible, pero solo viendo turismo desde un panorama bastante alto, bastante amplia y con una orientación y intención clara de eso es lo que quiero hacer con mi sector turístico. Con eso termino, agradezco mucho y espero estar con ustedes durante diferentes momentos para conversar esos puntos. Muchas gracias.